vamos a dar inicio a la reunión académica del día de hoy. Mi nombre es Juliana Bautista, soy residente de primer año. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la anatomía vascular de la subclavia y del miembro superior y dar un agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Serna por su asesoría para esta charla. Como generalidades, entonces, vamos a empezar hablando acerca de cuáles son esas capas que van a ser parte de la estructura de los vasos. De una capa inicial, que es una túnica íntima, que es aquel revestimiento interno que se caracteriza por ser una capa única de células epiteliales, siendo este un epitelio plano. Posteriormente va a tener una capa intermedia, que es la que conocemos como túnica media, y será realmente las características de esta túnica media la que nos va a diferenciar em, entre las arterias, ya sean elásticas o musculares, ya que su componente va a ser las fibras elásticas o principalmente el músculo liso. Y por último, una túnica adventicia, que es aquella capa más externa, que será propiamente de tejido conectivo. Entonces, como lo mencioné, dependiendo de las características de esa túnica media, vamos a poder tener arterias elásticas o conductoras, que es principalmente la característica que tienen los grandes vasos, como la aorta, las arterias pulmonares y la arteria subclavia. O vamos a poder tener arterias musculares medias o distribuidoras, que son la gran mayoría de las arterias que se caracterizan porque esa túnica media tiene mayor componente de músculo liso. Y por último vamos a tener los capilares, pues que son los vasos terminales. Vamos entonces a empezar a hablar de la subclavia, de la arteria subclavia. El nombre de esta arteria fue dado por primera vez por el anatomista y cirujano Andrea Vesalio en su tratado acerca de la composición del tejido humano en 1543. Este es un vaso que posee un diámetro aproximado de 8 a 10 milímetros y que recibe alrededor de 400 a 500 mililitros de sangre por minuto durante una circulación normal en un adulto. Esto va a equivaler aproximadamente del 8 al 10% del gasto cardíaco total. Va a tener diferentes variaciones anatómicas, como lo vamos a ver enseguida, en cuanto a su origen o su emergencia. Sin embargo, lo más común es lo que podemos ver en la imagen. ¿Cómo saco el punto? ¿Qué es? Tenemos la aorta, el callado aórtico. En el lado derecho va a salir el tronco brachiocefálico, en donde va a emerger la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Mientras que del lado izquierdo, directamente del callado aórtico, va a emerger la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, igual como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Entonces, saliendo del tronco brachiocefálico, la carótida común derecha y la subclavia derecha, mientras que directamente del arco de la aorta vamos a tener la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Sin embargo, como lo mencioné, esta emergencia puede tener variaciones anatómicas. Una de las más comunes es esta, que se conoce como el tronco bovino, que se puede aparecer hasta el 20 al 30% de los casos, y se caracteriza porque la carótida común izquierda emerge junto con el tronco brachiocefálico del lado derecho. También podemos tener otra variación en la cual la vertebral izquierda salga directamente de la aorta, que es una variación que ocurre en menos del 10% de los casos. Y por último, tener una subclavia derecha aberrante, que ocurre en menos del 3% de los casos, y es aquella que sale desde la última porción del arco aórtico y da la vuelta por detrás del esófago hacia la parte derecha, y esta puede generar una condición clínica que se llama una disfagia alusoria, porque se conoce como una arteria alusoria. Entonces, para empezar a hablar como tal de la subclavia, debemos tener en cuenta sus referentes anatómicos. Como su nombre lo dice, se encuentra inmediatamente inferior a la clavícula, y uno de los referentes anatómicos más importantes que va a tener es este músculo, que es el escaleno anterior. La arteria se encuentra entre el escaleno anterior y el escaleno medio, mientras que la vena va a estar por delante del músculo escaleno anterior. En la parte superior va a tener entonces relación con el plexo braquial y va a tener íntimo contacto con el nervio frénico.
Entonces, en esta imagen podemos ver nuevamente pues las relaciones que tiene inmediatamente por debajo de la clavícula, la relación con la vena subclavia que estará anterior a la arteria y las va a dividir o las va a separar el músculo escaleno anterior, como lo vemos en la imagen de acá, y en relación con el nervio frénico. Adicionalmente, o sea, ¿qué otra importancia tiene ese músculo escaleno anterior? Ese escaleno anterior, a su vez, me va a dividir la subclavia en tres porciones. Una primera porción, que será aquella que está antes del músculo escaleno anterior, una segunda porción que está por detrás de ese músculo escaleno y una tercera porción que estará después de ese escaleno anterior. Pero entonces, adicionalmente, tenemos que saber hasta dónde va la subclavia. Entonces, la subclavia va a ir desde que emerge, ya sea el tronco brachiocefálico en el lado derecho o directamente el callado de la aorta en el lado izquierdo, y va a ir hasta el borde externo de la primera costilla, a partir de donde la vamos a denominar arteria axilar. Esta división en porciones de la subclavia, a su vez, me va a permitir hablar acerca de las diferentes ramas que va a dar. Entonces, en una primera porción nos va a dar la arteria mamaria interna, que va a tener esta disposición hacia descendente y va a descender por todo el tórax de manera paralela al cuerpo del esternón, y su función principal va a ser irrigar tanto la pared torácica como la pared abdominal. Me va a dar una segunda rama que es la arteria vertebral. Esa arteria vertebral va a tener cuatro porciones. Una primera porción que será la porción cervical, una segunda transversa que ocurre cuando esta arteria vertebral se mete por los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, precisamente en C6, que es donde ingresa, y va a ir ascendiendo. Esa sería su segunda porción, que es la porción vertebral. Luego sale a nivel de C1, convirtiéndose en su porción suboccipital, y luego a través del agujero magno ingresa a la bóveda craneana, en donde se une a la arteria vertebral del lado contralateral para formar la basilar. Me va a dar entonces adicionalmente esa primera porción de la subclavia, una tercera rama que será el tronco tirocervical, que a su vez me dará la tiroidea inferior, que me va a dar ramas esofágicas, traqueales, laringeas y glandulares. Para la glándula tiroides me va a dar esta arteria, que es la cervical transversa, que la podemos ver acá en esta imagen, que toma una disposición hacia posterior y es atravesada por el vientre inferior del homoioideo, y tiene una rama ascendente que cobra importancia porque se une con una rama superficial, que es rama de la occipital, que va a venir de la carótida externa. Y por último, ese tronco tirocervical me va a dar una rama que es la supraescapular, que va a ir, como su nombre lo indica, hacia la escápula. La segunda porción entonces de la subclavia, la vemos mejor en esta imagen, me va a dar una primera rama que es una cervical profunda, como la podemos ver acá. Esa cervical profunda, bueno, pues me va a dar un tronco en realidad, pues que es el tronco cérvico-torácico, que va, la cervical profunda, que es esta que va ascendiendo aquí, que asciende paralela a las apófisis transversas de las vértebras cervicales, y que se van a astomosar con la rama profunda de la occipital, rama nuevamente lo indico de la carótida externa. Y me va a dar a su vez ese tronco una torácica superior que me va a irrigar los primeros espacios intercostales. La segunda porción de la subclavia me va a dar adicionalmente una rama que es la escapular descendente, que a su vez va a ir también hacia la escápula. Y la tercera porción de la subclavia realmente se considera que no da ninguna rama para irrigación ni para el cuello ni para el miembro superior. Entonces, en esta imagen podemos ver con mayor claridad el tronco tirocervical, la mamaria interna y la arteria vertebral y sus diferentes disposiciones. Y acá podemos ver la relación que va teniendo la primera porción antes del músculo escaleno anterior. Como datos curiosos en cuanto a la subclavia, en el año 2003, Ozzy Osbourne, pues, un cantante de heavy metal,
resultó herido en un accidente pues, que tuvo mientras conducía una todoterreno, tuvo múltiples fracturas costales, tuvo una fractura de clavícula, y esa fractura de clavícula le desencadenó una lesión de la subclavia, por lo que vimos que guardan estrecha relación anatómica. Y adicionalmente, pues John Lennon falleció el 8 de diciembre de 1980. Se considera que falleció pues, a raíz de que recibió 4 impactos por proyectil de arma de fuego, y se cree que uno de esos impactos comprometió la arteria subclavia y le generó una muerte por sangrado masivo. Por como lo mencioné anteriormente, recibe del 8 al 10% del gasto cardíaco. Vamos a continuar entonces hablando de la arteria axilar. La arteria axilar es un vaso que se considera que tiene un diámetro de 5 a 7 milímetros. Como lo mencioné, va a ser la continuación de la subclavia, y el referente anatómico a partir del cual la vamos a llamar axilar es el borde inferior de la primera costilla. Y la axilar va a ir hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Esta, al igual que la subclavia, va a tener un músculo que la va a dividir en 3 porciones de acuerdo a la relación anatómica que tiene con este. Entonces, mientras que en la subclavia era el escaleno anterior, para la axilar será el pectoral menor, que es este que vemos acá seccionado. Entonces, va a tener una primera porción que está antes de ese pectoral menor, una segunda porción que está inmediatamente detrás del pectoral menor, y una tercera porción que va a estar más lateral al pectoral menor. Y cada una de estas también me va a dar entonces diferentes ramas. Entonces, tenemos una primera porción que nos va a dar una primera rama, que es una torácica superior, que va a ir a irrigar los primeros espacios intercostales. Una segunda porción de la axilar que me va a dar una rama inicial, que es este tronco acromiotorácico, que en realidad en algunos textos de anatomía refieren que es una rama de la segunda porción, o puede emerger también de la primera porción de manera indistinta, casi que en un 50%. Este tronco acromio torácico me va a dar a su vez 4 ramas. La primera de ellas será esta, que será la rama pectoral, que como vemos se dispone hacia la localización del pectoral menor y el pectoral mayor. Una segunda rama, que es la rama clavicular, que va ascendiendo buscando al músculo subclavio al cual irriga. Una tercera rama, que será la acromial, que va a buscar el acromion y que se anastomosa con una rama ascendente de esta circunfleja humeral posterior, que la veremos más adelante. Y una cuarta rama, que es esta rama que es la deltoidea, que guarda estrecha relación anatómica con la vena cefálica, a la cual va a acompañar en su trayecto y perforando la fascia clavipectoral, como lo vamos a ver más adelante. Esa segunda porción me va a dar una segunda rama, que es la mamaria externa o mamaria lateral, que es esta que vemos acá, y que su función principal va a ser irrigar lo que es pared torácica, y va a dar algunas ramas también para irrigar la mama. Y por último, la tercera porción de la axilar me va a dar esta primera rama, que es una rama escapular, un subescapular, que me va a dar a su vez 2 ramas, una circunfleja escapular, que es esta que tiene esa disposición hacia posterior y que va a pasar por un espacio, que es este que vemos acá atrás, que se considera el espacio homotricipital, y una segunda rama, que es la toracodorsal, que es esta que vemos acá, que va a estar acompañada del nervio toracodorsal y que va a ir a irrigar el músculo dorsal ancho. Y por último, las 2 últimas ramas que me va a dar esa tercera porción del axilar serán las circunflejas humerales. Circunfleja humeral anterior, que vemos acá, que siempre emerge primero, y la circunfleja humeral posterior, que pasa por este espacio, que es el húmero tricipital, abraza entonces al húmero y da 2 ramas, una ascendente, que ya les mencioné que se anastomosaba con la acromial, y una descendente, que se va a anastomosar más adelante, lo vamos a ver, con una rama ascendente de la humeral profunda. Entonces, en esta imagen podemos ver saliendo esas arterias circunflejas humerales, primero la anterior y la posterior, así como la arteria axilar. Este diagrama mueve esquema de las diferentes ramas que nos da la arteria axilar, que pues fueron las que les mencioné con anterioridad.
Continuamos entonces con la arteria braquial. Esta arteria braquial es una arteria que se considera que tiene un diámetro aproximado de 3.6 milímetros y que, como lo mencioné, es la continuación de la arteria axilar y viene desde el borde inferior del músculo redondo mayor, donde termina la axilar e inicia la braquial, y va a tener va a finalizar en la fosa cubital, en donde va a dar sus dos ramas terminales, que van a ser la radial y la cubital. La arteria braquial tiene estrecha relación con el plexo braquial, igual que la axilar. A la axilar la rodea o la abraza, por decirlo así, el plexo braquial. Y esta arteria braquial tiene íntima relación entonces con el nervio mediano, que es el que vemos acá. Inicialmente la arteria está en una disposición más medial respecto al nervio y posteriormente, antes de ingresar a la fosa cubital, como vemos acá, se entrecruzan quedando más lateral el nervio mediano. Y adicionalmente guarda estrecha relación también con el nervio cubital, que es este que vemos discurriendo de acá. Anatómicamente, entonces, si vemos pues en esta gráfica y en sus primeras porciones, es muy superficial. Y esto le genera pues un riesgo de poder ser lesionada, sobre todo inicial, en sus primeras porciones. Luego, ella guarda una estrecha relación con la cabeza larga del bíceps braquial en una posición medial a él, y es precisamente este referente anatómico el que utilizamos para poder palpar el pulso braquial. Ella me va a dar entonces a nivel del brazo unas ramas antes de llegar a la fosa cubital, en donde va a dar sus dos ramas finales. Esas ramas serán entonces, como vemos acá en la gráfica, está una línea punteada en donde se considera que finaliza la arteria axilar, y de aquí en adelante hablaremos entonces de la braquial. De una primera rama, que es la arteria humeral profunda, que me va a dar a su vez tres ramas. Una rama ascendente, que fue la que les mencioné que se anastomosaba con la rama descendente de la circunfleja humeral profunda, una colateral radial, y una colateral media, que la vemos aquí por la parte posterior pues, y media del húmero. Estas van a cobrar sobre todo relevancia cuando hablemos acerca de la red anastomótica que se forma en el codo. Me va a dar una segunda rama, que es una colateral interna superior, que también hará parte de esa red anastomótica del codo, y una colateral interna inferior, que pues también hace parte de esto. Entonces, a modo de esquema, las ramas que les acabo de mencionar. Y acá podemos ver cómo la arteria braquial me da sus dos ramas terminales, una radial y una cubital o ulnar, siendo la disposición de la arteria radial más hacia lateral, mientras que la cubital va a ir más hacia medial y de una manera más profunda, como lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a empezar hablando de la arteria radial. La arteria radial es un vaso que se considera que tiene un diámetro de 2.3 milímetros y va a originarse a partir de la fosa cubital, en donde la braquial va a dar sus ramas terminales. Como lo mencioné anteriormente, este es un vaso más delgado que la cubital y va a tener una disposición más hacia la parte lateral, que si lo vemos en posición anatómica será casi que buscando al pulgar. Esta guarda estrecha relación con el músculo pronador redondo, que es este que vemos acá, que está seccionado, pasa por delante de él y pasa por detrás y medial de este músculo que está acá como retraído, que es el músculo supinador largo. Ella entonces me va a dar unas ramas que van a ser una primera rama, una arteria recurrente radial, que va a ser parte de esa red anastomótica del codo, que la voy a mencionar más adelante, y ya llegando acá a su parte final, antes de llegar al retináculo de los flexores, ella va a tomar una disposición posterior porque ingresa la mano por la región dorsal. Me va a dar entonces dos ramas, una palmar superficial, que es esta que hemos cortado aquí con disposición inferior, que me va a ayudar a formar el arco palmar superficial, y una segunda rama, una tercera, perdón, que es la rama transversa anterior del carpo, que es esta pequeña que vemos aquí con los ojos de la fe,
y que se van a anastomosar con la rama transversa anterior del carpo del lado contralateral, que será rama de la cubital. Continuamos entonces con la cubital. La cubital es un vaso que se considera que tiene un diámetro de 2.3 milímetros. Como lo mencioné, esta es una arteria más profunda. Si vemos comparado pues con la imagen anterior, cortamos este músculo que es el flexor común superficial de los dedos, que es esto que vemos acá, ya seccionado, y entonces la cubital tendrá una estrecha relación o pasará por encima del flexor común profundo de los dedos. Entonces la vemos acá que una vez sale de la fosa cubital es atravesada por el nervio mediano, que es este que vemos acá, y que esta ramita que vemos acá realmente es inconstante, puede ser que me la dé, que se conoce como arteria del nervio mediano, o puede no estar. Y a medida que va descendiendo hacia la mano, empieza a tener entonces estrecha relación con el nervio cubital que la acompaña. Y una vez llega al retináculo de los flexores, ingresa a la mano por el canal de Gullón. Esta arteria cubital entonces me va a dar unas ramas, una rama cubital recurrente que me va a dividir en una anterior y una posterior, que son estas que vemos acá, un tronco interóseo que me va a dar una rama posterior, si lo vemos acá pasando por detrás de la membrana interósea, una rama anterior, y a su vez esa rama posterior me va a dar una interósea recurrente. Entonces, vamos a hablar así de la red anastomótica del codo. La red anastomótica del codo son 4 anastomosis que se forman y se forman de la siguiente manera. Entonces, una es la colateral radial, que vimos que era rama de la humeral profunda, que es esta que vemos acá, que se une con la recurrente radial, rama de la radial, y aquí se forma la primera anastomosis. La segunda será entonces entre la colateral media, que también es rama de la humeral profunda, que la vemos acá, y que se une con esa rama recurrente interósea, que va a ser rama del tronco interóseo de la cubital. Aquí se forma la segunda anastomosis. La tercera se formará entonces entre la colateral interna superior y la colateral cubital posterior, que se está acá. Y la última anastomosis se formará entonces entre la colateral lateral inferior y la colateral cubital anterior. Y esas serán las 4 anastomosis que forman la red anastomótica del codo. Entonces, hasta ahí vamos a la muñeca. Entonces, continuando con la mano, la irrigación de la mano la va a dar la radial y la cubital, ¿cierto? Entonces, la radial dijimos que tenía una disposición hacia posterior o hacia el dorso, y es encargada principalmente de darme esta irrigación. Entonces, ella me va a dar una transversa del dorso que se une con una colateral dorsal de la cubital, que vendría por aquí, y me forman el arco arterial dorsal. Este arco arterial dorsal me va a dar unas arterias metacarpianas, que son estas que vemos acá, y estas a su vez me darán las digitales que van a irrigar los dedos. Y en cuanto a la digital del pulgar, sale directamente de la radial. Esto entonces en el dorso. Ahora, en la palma, vimos que la radial nos da una palmar superficial, ¿cierto? Que con la parte terminal de la cubital, que es esta que vemos acá, me va a formar el arco palmar superficial. Y la palma tiene adicionalmente un arco palmar profundo, que también se formará por una rama profunda de la radial y una cubital profunda, que me formarán entonces el arco palmar profundo. Acá podemos ver entonces los arcos palmares. Hasta ahí entonces la parte arterial. La parte del sistema venoso realmente pues es corta, porque vamos a hablar únicamente del sistema venoso superficial. Sistema venoso profundo en el miembro superior es pues tiene muchas variaciones anatómicas y está dado principalmente por las venas braquiales o humerales. Mientras que el sistema venoso superficial
a pesar de que también pues va a tener variaciones anatómicas, tenemos algunas que son más constantes, como van a ser la vena cefálica y la basílica. Entonces, la vena cefálica anatómicamente siempre va a ir en una disposición más lateral, casi que en relación entonces con el pulgar cuando lo vemos en una posición anatómica. Mientras que la basílica va a tener una disposición más medial de acuerdo a la posición anatómica. Ambas van a surgir de las venas digitales, metacarpiales, de toda esta parte del dorso y de la mano. Y van a ir ascendiendo a través, entonces en el antebrazo, y vamos a ver entonces que a nivel de la fosa cubital puede hacer que se comuniquen, que continúen como una sola o que continúen como dos, que es, digamos, lo que más se encuentra, y puede estar presente esta vena, que es una vena media o intermedia, que van a ser de toda la parte del drenaje venoso de la palma. Una vez asciende, entonces de la fosa cubital, entonces vamos a tener la cefálica, que es esta acá. Entonces la cefálica va a ir en una disposición más lateral y va a pasar por este referente anatómico que es el surco deltopectoral. Y en este surco deltopectoral va a ir acompañada de la rama deltoidea, como se los mencioné anteriormente, que es rama del axilar, y va a penetrar la aponeurosis clavipectoral. Mientras que la basílica va a ir entonces ascendiendo en una posición más medial, y cuando se ubica medial al músculo bíceps braquial, perfora esta fascia braquial y tiene una disposición profunda. Va a llegar entonces al sistema venoso profundo y se considera que la unión entre la basílica y las venas profundas, humerales o braquiales, van a formar en realidad la vena axilar. Mientras que entonces la basílica me va a ayudar a formar la vena axilar, mientras que la cefálica desemboca en la vena axilar. Esa axilar va a continuar entonces su recorrido, se continúa como subclavia, va a recibir entonces la vena yugular interna, la vena yugular externa, van a formar el tronco brachiocefálico venoso o innominada, igual del lado izquierdo, y la confluencia de estas dos va a desembocar en la vena cava superior. Y ahí terminaríamos entonces pues la parte venosa y toda la parte de la vasculatura, tanto de la subclavia como del miembro superior. Eso era pues lo que les traía para el día de hoy. No sé si hay algún comentario. Buenos días. ¿Me escuchan, cierto? ¿Aló? Sí, profe, escuchamos. Bueno. Pues quería guardar las gracias pues por la revisión. Es un esfuerzo, se nota el esfuerzo por hacer una revisión completa. El complemento pues de estos temas de anatomía y más de la parte vascular son los abordajes, pero está pues la instrucción de por ahora no mencionar abordajes, porque se va a mencionar en parte en la charla siguiente, que es de trauma de su clave, aunque pues me imagino que va a ser solo las variantes anatómicas. Hay que tenerlas en cuenta, pero las más importantes son las de los vasos grandes, como la subclavia, por el flujo que manejan, porque finalmente toda esa red arterial termina formando un entramado en el miembro superior que, pues, que hace que la extremidad superior se defienda muy bien y que a veces, aunque hay oclusión de vasos principales, toda esa circulación colateral le permita a la extremidad defenderse. Hay que recordar que el vaso en algunas partes pues, sí se hace muy superficial y que de sus relaciones, algunas arterias, su relación más importante va a ser con los nervios, porque en algunas porciones, por ejemplo, la axilar y parte de la braquial, prácticamente abrazan la arteria. Me pareció una revisión muy completa, bibliografía variada, actualizada, buenas imágenes de apoyo. No tengo nada más para decir, parece que te quedó muy bien.
No, con lo que mencionó Juan Carlos, yo creo que es suficiente. Es importante tener el conocimiento anatómico. Eso es la cuota inicial para poder entender los abordajes de la extremidad superior. Con el trauma de arteria subclavia, veremos los abordajes y las connotaciones clínicas pues, del compromiso subclavio, y estaremos pendientes más adelante de volver a revisar los abordajes a nivel del miembro superior.